sobre todo si hubiera una recesión como lo que hemos tenido en este país en los últimos años. Y lo que sucedía es que el menor recibía una tercera parte y el mayor 2/3 partes. Pero es muy interesante, ojo con esto, que este joven o este hombre se fue por su propio camino. Mantengan eso en mente. Propio camino. El padre le dio la parte que le correspondía. Pero ojo, cuando uno decide estar lejos de Dios, cuando uno decide hacer las cosas a su manera, déjame decirte esto, que Dios lo permite y Dios te va a dar permiso. De la misma manera que el padre le dijo, tú quieres hacer eso, yo te doy la parte que te pertenece. Buen viaje. Cuando una persona decide alejarse de Dios y andar por sus propios caminos, déjame decirte que Dios lo va a permitir. Te va a dar licencia, te va a dar permiso. Pero nótese que el padre le da lo que este hijo le pide. Y el hecho que este hijo le pidiera al padre la herencia y se fuera y se apartara, en primer lugar, no significa que era una mala persona como decimos o como se comenta muchas veces. Cuando se ha predicado el hijo pródigo, oh, era un hijo malo. No, no necesariamente. Segundo, esta decisión de apartarse de su padre y de su casa, como dije hace un ratito, no vino de repente. No se levantó esa mañana y se dijo, voy a hablar con el viejo para que me dé toda la plata y me largo de aquí. No. Tercero, esto fue una cosa gradual. ¿Ok? Poco a poco. En el momento que le pide a su padre, al padre, él ya se había ido emocional, mental y espiritualmente hablando. Ya se había desconectado hacía rato. ¿Entienden eso? No fue una cosa, él ya se había ido mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Físicamente le faltaba irse, geográficamente también. Una persona no se aleja de Dios de momento. Escuchen bien eso. De la misma manera que lleva tiempo para tomar la decisión de acercarse a Dios, así también para apartarse de Dios. Y lo sabemos porque algunos de nosotros fuimos muy cabezones para venir al Señor. Algunos llevó años. He tenido gente en mi iglesia, en las iglesias que he pastoreado. Recuerdo una hermana, la primera iglesia que planté en el año 81 allá en la ciudad de Downey, en California, en Los Ángeles. Había una hermana que se llama Berta. Y Berta venía a hablarme y decía, hermano pastor, tengo una carga por mi esposo porque es tan mundano, quiero que venga al Señor. Le dije, Berta, vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Y entonces Berta venía al tiempo después frustrada y decía, no está funcionando. Digo, ¿qué pasa? Mire, Berta le ponía en la cama, en la almohada, la Biblia abierta. Le metía versículos por debajo de la almohada. Cuando le servía el desayuno, que ponía el plato, ahí había algo escrito. Decía, Berta, le dije, time out, tiempo. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú no vas a cambiar a tu esposo. Deja de meterle la Biblia por la cabeza. Ámale como una esposa. Ámale en el Señor, respétale, respeta su espacio. Porque lo que estás haciendo lo estás alejando más que lo estás acercando. Años después, que se llamaba Frank vino al Señor. Pero fueron años. Fue tremendo eso. Así que lleva tiempo para algunos el venir al Señor. ¿No es cierto? A veces años. Pero también, de la misma manera que lleva tiempo venir al Señor y tomar esa decisión, también lleva tiempo el apartarse de Dios. No es una cosa de la noche a la mañana. Y ojo, puedes estar físicamente todavía en la casa del Padre y haberte ido y estar lejos hace rato. Puede que estés sentado ahí en el asiento y tu mente y tu corazón está a 3000 millas a la mano izquierda. Y hay algo aquí que me asusta de todo esto. Cuando decides coquetear con el mundo,
Cuando decides cruzar la raya entre lo sagrado y lo mundano. Cuando quieres hacer las cosas a tu manera y esas cosas que pueden arruinar tu vida, Dios en la mayoría de los casos nos permite hacer eso. El Padre le da lo que quiere. Y nótese que en este pasaje no vemos al Padre discutir con el Hijo. No lo vemos. Pero ¿cómo vas a hacer? ¿Estás loco? Yo como padre, como he discutido a veces con mis hijos. Pero nótese la actitud del padre aquí. No hay una discusión, no hay un siéntate ahí que te voy a dar por la cabeza. No se están insultando. No hay ese tipo de discusión. No vemos al padre negarle lo que le pertenece. Y quizás alguno aquí está ahí en ese mismo lugar en esta tarde. Te fuiste por tu propio camino. Has creído a tu manera porque así has querido y Dios te ha permitido. Pero te das cuenta que necesitas regresar a casa. Es hora de regresar. Y ojo, eso no significa que sea una mala persona. No significa que este hijo menor de Lucas 15 tenía un corazón malo en sí. No significa que tuvo la intención ni el propósito de sabotear su vida espiritual y quiso experimentar un poquito de independencia. Porque a veces nos pasa eso. Yo he conocido cristianos en mis años de ministerio que después de un tiempo hay cristianos que quieren un poquito de independencia del Padre. No sé si me están entendiendo. Y Dios nos ha llamado a depender de Él 100% todo el tiempo. Pero hay veces esa actitud en nosotros, la carne, el humano, la autosuficiencia. Oh, yo creo que esto lo puedo hacer por mí solo. Y por eso Dios te da lo que le pides. Quizás te has ido al mundo y has experimentado y has probado las cosas del mundo. Y necesitas regresar a casa. Necesitas venir a Dios, no en los términos, ni en las condiciones, ni en tus condiciones, sino en los términos o en las condiciones de Dios. Tienes que venir verdaderamente arrepentido, arrepentida. Pero no confundamos arrepentimiento. Nosotros confundimos muchas veces en nuestros círculos santos evangélicos. Confundimos arrepentimiento con una persona que viene llorando. Y porque recuérdense que nosotros los cristianos somos muy buenos actores. Somos los mejores actores. Los de Hollywood son un niño de pecho comparado a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque podemos venir el domingo por la mañana de la casa al culto y en el carro estamos jalándonos de los pelos, una discusión, bla, 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 y cuando entramos por la puerta, gloria a Dios, Señor te bendiga, ¿cómo estás? Somos buenos actores. Arrepentimiento no es venir y llorar ante Dios. Arrepentimiento es y cambiar tu vida ante el mundo. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de conducta. Respeto cuando uno llora, pero en los años de experiencia hay lágrimas de cocodrilo. ¿Y sabes qué? Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Hoy le estoy hablando a los que se han distanciado de Dios y han tomado su propio camino y se dan cuenta que es hora de regresar a casa. Mira lo que dice el versículo 13. ¿Están conmigo todavía? Dice, no muchos días después, juntándolo todo, parece que le dio bastante plata, juntándolo todo. El hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Nótese dos cosas ahí. Primero, se fue lejos. Y la segunda cosa que vemos ahí, a una provincia ¿qué? Apartada. Esta palabra apartada acentúa más lo que él hizo también emocional y espiritualmente. O sea, físicamente hablando, geográficamente hablando, estaba apartado, pero también estaba apartado emocional y espiritualmente. Cuando hizo esto no tenía idea de lo que le venía encima. Déjeme decirle esto.
Esta historia termina mal para este joven hasta que se da cuenta que está en el camino equivocado. Y quizás cuando comenzaste tu viaje o tu aventura, estoy seguro que no pensabas que ibas a terminar así. Si no hubieras tomado ese camino, no hubieras tomado ese camino. Y ojo, hay veces en nuestro peregrinaje por la vida que pensamos que no necesitamos a Dios y que podemos lograrlo por sí solos. Escucha bien esto que voy a decir, escúchalo muy bien. El pecado siempre te llevará aún más lejos de donde querías llegar. Te mantendrá ahí más tiempo del que querías quedarte y te costará más de lo que querías pagar. Te lo repito de nuevo para que caiga. El pecado siempre te llevará aún más lejos de donde querías llegar. Te mantendrá ahí más tiempo del que querías quedarte y te costará más de lo que querías pagar. Es que pocos calculan el costo del pecado, porque no ven más allá de sus deseos y de sus planes inmediatos. No ven la destrucción y el desastre que hay hacia donde se dirigen. Quizás hay personas aquí que han cruzado esa línea que separa lo santo de lo mundano y saben muy bien que el pecado siempre te llevará aún más lejos de donde querías llegar. Ignoraste a Dios y no le incluiste en tus planes y decisiones y por eso ahora estás pagando las consecuencias. Mira el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjense, lo primero que es interesante aquí, 3 cosas. Lo gastó todo. O sea, agotó todos sus recursos. Segundo, vino una gran hambre. ¿Saben por qué? Por estar en esa provincia apartada. Y tercero, comenzó a faltarle. O sea, él empezó a ver su necesidad. Porque todo va bien cuando tenemos plata. Todo va bien cuando las cosas aparentemente van bien. Pero cuando nos falta la plata y se nos acaban los recursos y Dios permite esas cosas, entonces cuando es que nos damos cuenta de nuestra necesidad. Ay Dios, ayúdame. Quizás algunos de ustedes han agotado todos sus recursos y ahora es el momento de regresar a Dios, quien tiene todos los recursos. Recuerda esto, estas cosas no ocurren de momento o de la noche a la mañana. Llegas a un punto, a este punto, poco a poco, paulatinamente. Esto, para tener una idea, y a mí me ha ayudado a entender esto, no es una rueda o una llanta que se revienta de momento. ¿A ustedes le ha pasado eso alguna vez? A mí me pasó eso una vez. Hace unos años atrás estaba en España y estaba ayudando a un distribuidor allá cristiano de literatura que tenía un van grandísimo y lo cargamos de cajas, íbamos de Madrid a la provincia de Valencia, que da al mar Mediterráneo. Íbamos en una autopista y yo para ayudarle iba manejando ese van grandísimo y de momento cuando voy manejando oigo ¡pah! Una explosión y tuve que controlar aquello tan grande porque una de las ruedas se explotó. Fue algo tremendo eso. Pero lo que estamos hablando no es una rueda o una llanta que se revienta de momento. Es una llanta que tiene un salidero, que tiene un pequeño huequito por donde se le está yendo el aire. Poco a poco hasta quedar totalmente ponchada sin aire. Eso es lo que sucede. Nadie se levanta por la mañana y decide arruinar su vida, o dejar de leer la Biblia, o dejar de venir a la iglesia, o dejar de orar, o dejar de hablar de Dios o con Dios. Nadie decide ser infiel a su cónyuge de la noche a la mañana o cualquier otro tipo de pecado. Nadie con 2 dedos de frente planifica el romper una relación conyugal para después pagar 2 casas, ver a sus hijos los fines de semana nada más, o cosas así. Fíjense que acabamos de leer ahí que dice que vino una gran hambre. Y después comenzó a tener necesidad. Saben que cuando él estaba en la casa del padre, fíjense, tenía sirvientes, tenía agua caliente,
¿Cuántos dan gracias a Dios por el agua caliente? Óigame, yo he viajado por toda Centroamérica y me he tenido que meter en lugares, en Nicaragua, en lugares tierra adentro, donde me han tenido que calentar el agua y traérmela en un cubo para yo bañarme. Y ahí, aún con cubo, con agua calentada, sin ducha ni nada, doy gracias a Dios por el agua caliente. Pero este hombre, este joven que estaba apartado, fíjense, en la casa del padre tenía sirvientes, tenía agua caliente, tenía comida caliente, tenía sábanas limpias. Y ojo, Dios permite que pasemos hambre, entiéndase, hambre social, hambre emocional, hambre financiera, hambre espiritual, hambre física. Dios permite que pasemos todos esos tipos de hambre para que veamos nuestra propia necesidad y regresemos a Dios. Gastar esa fortuna posiblemente le llevó tiempo, quizás años, no especifica aquí cuánto tiempo, pero la tuvo que recoger toda antes de largarse de la casa y quizás la gastó por años. Pero fíjense cómo funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios es increíble. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gracia? Fíjense que bajo la gracia de Dios, Dios permitió el pecado. Después del pecado, Él fue a buscar placer durante ese tiempo de pecado. Todo esto bajo la gracia de Dios. Y después, como resultado de esto, también Él sintió el castigo de todo eso bajo la gracia de Dios. El hecho de que todo aparentemente te vaya bien y todo en tu vida esté en su lugar, entre comillas, no significa que tarde o temprano todo se derrumbe. Esto es, si vives en pecado y no ha habido un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque puedes tener dinero y estar en necesidad. Puedes tener un buen puesto y estar en necesidad. Puedes tener influencia y estar en necesidad. Puedes tener cosas y estar en necesidad. Escucha bien, no tienes que tocar fondo para regresar y volverte a Dios. Mira lo que dice el versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, del palacio a la posilga, de la casa al chiquero. Tuvo que hacer algo que ningún judío haría: tocar cerdos o tocar puercos, porque eran inmundos. Fíjense, si esta provincia estaba apartada, lejos de lo que era se conocía como Israel, que en este lugar tenían cerdos. Y este hombre judío, en contra de la ley, se pone a hacer algo que ningún judío haría: tocar cerdos. Fíjense que se estaba hundiendo aún más bajo todavía. No solamente se había apartado, se había lejos, sino que estaba haciendo algo que él nunca haría, ni ninguno de sus conciudadanos. Y así ocurre con los que se alejan de Dios. Terminan en lugares o situaciones que no creían que iban a estar. Y yo lo he oído como pastor, y en mis años de ministerio he oído gente que ha dicho: esto nunca me va a ocurrir a mí. El que crea que no caiga, el que tenga oídos para oír. Escúchame bien, no tienes que estar en contacto con cerdos. No tienes nada que ver con los puercos. Tienes que salir de esa relación que te ha hecho daño. Limpia tu vida. No le entregues tu cuerpo a nadie. Mantente puro, mantente pura. Toma hoy aquí esa decisión. Deja de ver pornografía. Saben que la pornografía es un problema serio hoy en día, porque no es una cosa solo de hombres. El 40% de las mujeres están viendo pornografía, y ese es el 40% que se sabe, porque lo reportan. Los hombres igual o más, el porcentaje es más alto. Pero una cosa triste también, pastores, un 30% de pastores que lo reportan están viendo pornografía. Esa es la realidad de nuestro mundo. No podemos taparnos los ojos ni cerrar los oídos a lo que está ocurriendo hoy en día.
Por eso, deja de ver pornografía o hablar basura con esos amigos o con esas amigas que sabes que no te convienen. Eso no te hace más hombre, ni más mujer, ni más sexy. Deja de revolcarte con los puercos. Dios te ha llamado a vivir una vida limpia delante de Él y de los demás. Mira el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira el versículo 17. Y volviendo en sí. Volviendo en sí. Despiértate. Eso es lo que significa eso. Date cuenta de la situación. Por fuera todo bien, pero por dentro hecho pedazos. Deja la apariencia y las máscaras. Debieras estar buscando a Dios en serio, pero todos esos sentidos espirituales han estado dormidos por algún tiempo o por mucho tiempo. Por eso vuelve en sí, despiértate. Se supone que seas el líder espiritual en tu casa y los dirijas en este peregrinaje espiritual por la vida, pero si nunca agarras la Biblia ni la abres con ellos, pero si nunca tienes el valor de orar con ellos, no estás cumpliendo la función y el llamado de Dios para tu vida. Con razón te sientes que tu vida no tiene propósito. No comprometas tu integridad. Déjame decirte que nada ocurrirá en tu vida espiritual, en tu vida interior, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial o profesional, hasta que no admitas y reconozcas la condición en que estás. Te has alejado de Dios y necesitas regresar a casa. Todavía queda mucho en ti, con lo cual Dios puede trabajar y moldear. ¿Sabe? Por eso siempre hay esperanza en Cristo. Hay gente que me ha dicho, yo no voy a la iglesia porque me siento tan sucio y tan pecador, no me atrevo a entrar ahí. Yo le dije, ¿sabes qué? Bienvenido o bienvenida al club, porque los que estamos aquí en la iglesia somos todos un montón de pecadores, pero que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Dios te ha estado esperando con los brazos abiertos. Mira lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué tremendo esto. Pero pensando en regresar a casa, Dios te ha estado esperando con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque eres muy valioso, eres muy valiosa para el Señor. No dejes que tu orgullo te siga alejando de Dios. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuánta gente que trabaja en casa de mi padre tienen abundancia? Fíjense, él estaba pasando hambre y necesidad por gusto. ¿Cuántos que se han alejado de Dios están pasando necesidad y problemas por gusto? Si eres un hijo de Dios que has nacido de nuevo y te has apartado, no tienes que vivir en pecado. Te lo declaro hoy en el nombre de Jesús. Recuerdo esta anécdota que fue verídica de este hombre que ahorró su dinero por varios años para ir en un crucero. Un crucero, ¿no? El sueño de mucha gente. Este hombre había soñado y había ahorrado por años para ir a un crucero. Se gastó todo el dinero en el boleto para ir en este crucero. ¿Y saben qué? Interesante. Se llevó galletitas de soda. ¿Sabe cuáles son, no? Las galletitas de soda. Soda crackers. Y se llevó un montón de galletitas de soda y peanut butter. Y comió esto en su camarote todo el tiempo de la travesía en el crucero. ¿Y saben qué? Por gusto. Porque el boleto que él había comprado en este crucero incluía todas las comidas de carnes, langostas, todos los manjares habidos y por haber. ¿Y saben qué? Algunos aquí se contentan por ignorancia con las galletitas de soda y de peanut butter nada más. Escúchame bien.
El evangelio de Jesucristo es como ese crucero con todo incluido. No tienes que encerrarte en tu camarote y comer galletas con peanut butter. Ve al restaurante y siéntate a la mesa con el capitán y come el manjar que el Señor tiene para ti. Pero ¿sabes qué? Tienes que salir de tu camarote y dejar de comer galletas. Mira el versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué tremendo esto. Nótese que este joven, este hombre hizo un plan. Hizo un plan. Este mensaje es para todos los que estamos en este lugar, en este día. ¿Ok? La palabra de Dios es para todos. Ahora, ¿cuál es el plan de este joven? Él ensaya lo que le va a decir al padre, ensaya el discurso. Yo recuerdo esto cuando yo me preparé para pedirle la mano a mi esposa. Yo lo ensayé enfrente de un espejo. Alina, te quiero y te quiero para toda la vida. No, eso no. Alina, uno ensaya las cosas. Este joven ensaya lo que le va a decir a su padre. Fíjense, en 1 de Juan, conocido este versículo, capítulo 1, versículo 9, yo se los leo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, ese versículo es poderoso. Aleluya. Cuando hay confesión, entonces hay perdón y hay limpieza. Yo doy testimonio de eso. Cuando yo he pecado, me he sentido sucio. Cuando he confesado eso delante del Señor, hay perdón y me siento limpio. No hay nada como acostarse por la noche y poner la cabeza en la almohada con la conciencia y el corazón limpio. Eso no tiene precio. Y óigame, este es el primer paso para regresar a la casa del Padre. Reconocer que has pecado. Quizás has ensayado tu discurso, lo que quieres decirle a Dios al regresar a casa. Fíjense lo que sigue en el versículo 20. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese versículo está cargado de un montón de cosas tremendas. Aquí vemos lo que hizo el hijo pródigo y también vemos lo que hizo el padre. Hay 7 cosas, si la quieren apuntar mentalmente o la quieren apuntar en sus notas. Primero, lo primero que hizo es que se levantó. ¿Ok? Se levantó. No lo pensó ni lo deseó un poquito más, sino que lo hizo. ¿Por qué se levantó? Porque el pecado te hunde, el pecado te mantiene ahí abajo. Por eso él tenía que levantarse físicamente, levantarse moralmente, levantarse espiritualmente. Y no lo pensó 2 veces. Las cosas no se piensan 2 veces cuando tiene que ver con Dios. Se levantó, primero. Segundo, vino a su Padre. Por eso en este día ven a Dios. Tú fuiste el que te alejaste. Dios ha estado ahí todo el tiempo. Hay la gente que me dice, ay pastor, estoy en problema. Dios, ¿dónde estás? Dios ha estado en el mismo lugar donde siempre ha estado, en su trono. Dios no se ha movido. Somos nosotros los que nos movemos. Somos nosotros los que nos alejamos. Dios no se aleja. Tercero, dice, y cuando aún estaba lejos. Fíjense que el regreso a casa es un largo viaje, pero comienza con un primer paso. Cuarto, esto es muy importante, dice, lo vio su padre. Fíjense, aún estando lejos, ya él había tomado la decisión, ya estaba en camino de regresar. Dice ahí la palabra que el padre lo vio de lejos.
Ni escucha bien esto, no importa lo lejos que aún estés de Dios, Dios te ve. Dios tiene una vista tremenda. Dios ve de lejos. No importa lo lejos que tú estés de Dios. Quinto, fíjense qué tremendo esto, qué tierno. Dice aquí que Dios fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Óigame, escuchen bien esto. Dios fue movido a misericordia. La misericordia de Dios hace mover al Dios mismo. Piense eso por un momento. Y la otra cosa, esto es, cada vez que yo leo y estudio esto, es algo tremendo. Dice ahí que el Padre corrió. Piensen esto por un momento. Qué tremendo. Dios corriendo hacia el hombre. Dios no espera cuando Él ve que nosotros nos acercamos a Él y decidimos buscarle y regresar a casa. Dios corre a donde está el hombre. Qué tremendo esto. Y esta foto me la puedo imaginar en séptimo lugar. Dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Wow. Fíjense lo que hace Dios. Dice que se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el afecto de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Ese es el afecto de Dios. Dios demuestra su amor, que aún nosotros siendo pecadores nos amó. Y esto nos habla mucho de la relación padre-hijos e hijos-padres. Nunca se me va a olvidar esto. Cuando yo salí de mi casa, yo tenía 20 años y vivía en España. Mis padres eran misioneros allá en España, fundaron obra, iglesia en España. Pero yo decidí venirme para California y mudarme a los Estados Unidos. Iba a salir de casa. Mi padre me acompañó en el vuelo de Madrid hasta Nueva York. Y él iba a seguir viajando y predicando en iglesias aquí en Estados Unidos y en el Caribe. Y en el aeropuerto de Kennedy, en el año 80, nos despedimos. Nunca se me olvida esto. Porque yo seguía para California y no nos íbamos a ver más por un tiempo, no sabemos cuánto. Yo estaba saliendo de casa. Y cuando nos despedimos, nos abrazamos y nos dimos un beso. Y nos dijimos adiós. Nos dimos la vuelta. Dimos unos cuantos pasos y ambos nos dimos la vuelta y nos miramos otra vez y volvimos a abrazarnos. Mi padre tenía un afecto muy grande por mí y yo por él. Y yo aprendí ese afecto por mis hijos. Porque en nuestra cultura latina, hispana, los padres suelen ser muy machos que no enseñan a sus hijos a tocarlos ni a besarlos. Y tenemos que romper con esas maldiciones. Porque aquí aprendemos que el padre fue a donde estaba el hijo, se abrazó de él, el cuello y lo besó. Si Dios es así conmigo, ¿cuánto no voy a hacer yo con mis hijos así? Padres, hombres, tomen nota de esto. Fíjense qué tremendo esto, que Él, siendo Dios, corrió a donde estaba el hombre. Dios no tiene que venir a nosotros. Nosotros somos los que nos hemos apartado, nos hemos descarriado, nos hemos alejado. Pero Él viene a donde estamos y se encuentra con nosotros a la mitad del camino. Así es el Dios que nosotros creemos. El padre corrió a recibirlo porque sabía que habían enemigos que no querían que este hijo regresara a casa. ¿Ustedes saben eso? Hay una nota aquí que les voy a explicar sobre la cultura hebrea. Hay una razón también por qué este padre corrió a donde estaba el hijo y lo abrazó. Y les voy a decir por qué. En la cultura hebrea, cuando un hijo hacía eso, despreciaba a la familia. Cuando pedía su herencia y se iba de la casa, despreciaba a la familia y todos los vecinos, los familiares, los amigos, la ciudad, el pueblo lo despreciaban. Eso era como una maldición. Y cuando regresa este hijo, la ley judía aprobaba
que la gente apedreara a este muchacho y lo matara. Era legalmente aceptable. Por esa razón, el padre corre a donde está el hijo y lo abraza y lo envuelve como un escudo, porque no iban a apedrear al padre. Yo no sé si captas esa imagen, pero el Salmo 3:3 dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mira el versículo 21. ¿Están conmigo todavía? Dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo hace su confesión. Pero es interesante que él había ensayado todo esto, este discurso, esta confesión, pero el padre no le permite terminar, lo interrumpe. Nótese lo que dice el versículo 22, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, dice, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, vamos a dejar al hijo mayor ahí quieto. Pero fíjense qué tremendo. Quizás te estás preguntando qué le dirás a Dios, porque has ensayado o has pensado algo mentalmente. O quizás has pensado: ¿qué hago con el reguero que yo he hecho? ¿Qué hago con el desorden en mi vida? ¿Cómo arreglo mi vida que está hecha pedazos? Quizás has pensado esto. Y Dios te interrumpe y te dice: shh, regresa a casa. No trates de explicarlo todo. No des más excusas. Simplemente regresa a casa. Y escucha bien. Dios no solo te busca a la mitad del camino. Te acepta tal y como estás, polvoriento, derrotado, en bancarrota, sin nada, sucio y haber estado con cerdos. Dios no te manda para tu camarote en disciplina a comer galletas con peanut butter. Dios hace fiesta con un asado o con una barbacoa y todo en la cubierta del crucero para que todos vean lo que ha ocurrido. Y ojo, cuando regresas a casa, Dios te restaura y restituye todo lo que habías perdido. ¿Qué Dios tan grande tenemos? Romanos 2:4. Se lo leo en una versión en inglés que se llama The Message, pero lo traduje al español. Me encanta lo que dice. Dice: ¿no ves que ha estado aguardando sin castigarte para darte tiempo de apartarte de tus pecados? El propósito de su misericordia es guiarte al arrepentimiento. Wow. Ese es en esencia el evangelio. Pero fíjense qué hizo el padre. Ya vimos lo que hizo el hijo. 7 cosas. Pero hay 3 cosas que hizo el padre aquí, que lo acabamos de leer. Si se acuerdan, mandó a los demás a sacar el mejor vestido. Sacad el mejor vestido. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Quítate y tira toda la ropa vieja y sucia y ponte la ropa limpia de la justificación de Dios. Segundo, fíjense que ahí le dice, antes de seguir el segundo, me gustó esto que dice: vestidle. Me llamó la atención esto. Vestidle. Porque ojo con esto, la restauración, la reconciliación es cosa de todos los que estamos aquí en la casa del Padre. Pero tienes que dejarte ayudar, tienes que dejar que te vistan. Si una persona regresa al Señor, una persona renueva su vida ante el Señor, la restauración, ¿ok? La reconciliación es cosa de todos los que están en la casa del Padre. ¿Se entiende eso? Dios no viene y te dice: mira, ahí está la ropa, póntela. No. Dios nos dice a todos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de restaurar al hermano y de reconciliarlo con Dios en el amor de Cristo. Pero lo triste es que el ejército de Dios es el único ejército que le dispara a los heridos suyos. Qué tremendo esto. Tenemos que entender el amor de Dios más y más. La segunda cosa, el segundo mandato del Padre ahí
es que no solamente les manda a sacar el mejor vestido, sino dice, poned un anillo en su mano. Poned un anillo en su mano. ¿Sabes que cuando vienes al Señor, Dios te devuelve el valor en ti? Qué cosa tremenda. Yo he visto personas que han venido y me han dicho, pastor, yo no valgo nada, soy sucio, estoy sucia, las cosas que he hecho, yo no valgo nada, soy basura. Le digo, estás equivocada, Dios no crea basura. Y cuando reconcilia su vida con Dios, esa persona empieza a recobrar y recuperar el valor. Eres muy valioso, eres muy valiosa para Dios. ¿Sabes por qué eres tan valioso? Porque le costó la vida a Cristo, no fue barato. Por eso Él dice, poned un anillo en su mano. Y el anillo es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sella el compromiso que tiene la iglesia de restaurar y bendecir a alguien que regresa a casa. Y la tercera cosa que el Padre da orden ahí es poned calzado en sus pies. Por eso bota los zapatos viejos que te llevaron a la provincia apartada. Ahora Dios te da una nueva dirección para tu vida, ayudado por el resto del cuerpo de Cristo. Nos ponemos de pie. Busca conmigo el Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, localízalo ahí conmigo. Este salmo es poderoso. Dice aquí, ten piedad. Y este era un hombre que supo lo que era regresar a Dios. Este era un hombre que supo lo que era estar allá abajo, hecho pedazos, en pecado. Pero supo lo que era regresar a Dios y cómo Dios restauró su vida. Dice, tú ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y este versículo 10 al final de lo que quiero leer lo encierra todo. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Otra vez, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a estar en oración delante de Dios. Vamos a estar quietos. Dejar que esta palabra pase de nuestra mente a nuestro corazón. Dejar que el Espíritu Santo, mientras cantamos esta canción otra vez suave, sin la batería, solamente el piano, por favor. Yo quiero que la cantemos y levantemos esta alabanza al Señor. Todos con los ojos cerrados un momento. Estamos ante la presencia de Dios. Tu presencia
Eres mi pan, Señor. Hazlo como una declaración tuya personal. Eleva tu voz al cielo. Eres mi pan, Señor. Aleluya, aleluya. Dios, tu palabra fluye en mí. Aleluya. Y yo te anhelo, Señor. Aleluya, aleluya. Estoy sin ti. Aleluya. Yo quiero dar oportunidad en este momento. Estamos con los ojos cerrados, nadie está mirando a nadie. Esto no es un show, un espectáculo. Quizás hay personas aquí que quieren dedicar de nuevo su vida al Señor. Que el Espíritu Santo te ha estado llamando en esta mañana o esta tarde ya. Quizás hay personas aquí que necesitan regresar a casa. Déjame decirte que Dios no te va a poner en ridículo, y mucho menos nosotros. Porque cada uno de nosotros hemos tenido que regresar en un momento dado de nuestras vidas, y Dios nos ha aceptado tal y como estábamos. Quizás hay personas aquí que quieren dedicar su vida al Señor de nuevo en este día. Y como esta canción dice: Señor, te anhelo, no puedo vivir sin ti, tú eres mi respirar. Mientras la cantamos de nuevo en alta voz, hazlo como una declaración. Si hay personas que necesitan venir aquí al altar y reconciliarse, dedicar su vida de nuevo al Señor, hazlo en esta tarde. Y yo oyó el mensaje. Señor. Si hay alguien que necesita pasar a este altar, nuestro hermano está acá en el altar y quiere orar por ti, hermano. No sencillamente, dijo él, es necesario que te vayas a revolcar allá con los cerdos. Muchas veces hay gente que está sentada en nuestras congregaciones y le han fallado al Señor, le han fallado a su familia, le han fallado a su pariente. Y el Señor te dice: ven al altar, ven. Mire, el Padre está esperando con los brazos abiertos. Quiere correr y darte el anillo, ponerte la vestidura nueva, calzarte nuevamente para que tú tomes fuerza en el Señor. ¿Por qué no te atreves a hacerlo? Piensas que qué va a decir la gente, qué va a pensar fulano, qué va no, hermano, ¿sabes qué? Este altar es el altar donde el Señor viene y te sube a la montaña y te dice: aquí estoy yo contigo para renovar tu fuerza, para decirte: aquí estoy, para decirte que yo soy Jehová tu Dios, quien te lleno de fuerza. ¿Acaso en la mañana no estuvimos hablando, hermano, de lo que nuestro hermano predicador está haciendo hoy? ¿Acaso, hermano, la escuela dominical no tocó parte de lo que hoy hemos escuchado también? Oh, gloria. Necesitamos hombres y mujeres valientes. Sí, Señor. Oh, gloria, gracias te damos. Si no lo hay, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Siéntese, hermano amado, por un momento. Dele un aplauso al Señor.